4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde. COPE, estar informado. Muy buenas tardes de Martes Santo a la gente. Like, all them people on the bridge just died, dude. El hundimiento del Francis Scott Key Bridge, el puente de Baltimore, el hundimiento tras el choque de un carguero, ha dejado hasta el momento 20 personas desaparecidas y una imagen que nos atrae como un imán, la imagen de ese gran carguero, de ese gran barco de contenedores que ha derribado uno de los pilares del puente. En algunos rincones del mundo se han producido en las últimas horas accidentes que han tenido un número de víctimas similares. Ha muerto por hambre, pues la misma gente o más gente. Siguen los bombardeos en Gaza, sigue la guerra en Ucrania. Pero lo de Baltimore nos tiene embrujados. Lo de Baltimore no va solo de muertos. Lo de Baltimore tiene la fuerza de un enlace, de un vínculo que desaparece. No valoramos lo que tenemos hasta que no nos falta. Lo saben bien, por ejemplo, los vecinos de Ferrol. En 1998, un temporal con vientos de hasta 170 kilómetros por hora desató una tragedia porque una plataforma de prospección petrolífera se soltó del muelle de Astano y fue arrastrada por el viento hasta el puente de Aspías. El puente quedó destruido y, como recordará mucha gente, Ferrol quedó casi incomunicado por tierra durante 2 meses. Sin puente, la distancia que hay que cubrir se duplica, se triplica, se multiplica por 10, por 100. Sin puente hay que buscar un vado o cruzar el río en barcaza. Recuerdo lo que significaba pasar de Huelva al Algarve portugués cuando no había puente. El verano pasado, por ejemplo, los ucranianos volvieron a atacar el puente de Kerch, que es el que une la península de Crimea con Rusia, intentando romper ese vínculo. Volar un puente es una forma de impedir el avance del enemigo. Volar un puente supone destruir años, quizás siglos de historia, siglos de vínculos. Porque cuando volamos un puente, entendemos que al otro lado solo puede haber enemigos, solo puede venir del otro lado algo malo. Volar puentes es un gesto de miedo, es un gesto defensivo. Y quizás la imagen del puente volado o del puente destruido, como el de Baltimore, expresa bien el momento que vivimos. Tenemos miedo, estamos heridos como un ejército en retirada y pensamos que del otro lado del río solo puede venir algo malo y preferimos los rodeos. Aquí no pasa nada, es el mensaje que quiere lanzar el gobierno. No pasa nada, tenemos mayorías suficientes para seguir con la legislatura. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el plan anual normativo, el plan de las leyes, de las normas que quiere sacar adelante. Es significativo que en ese plan, que hay 198 iniciativas que quiere el gobierno aprobar, de esas 198 iniciativas, el 75% son reales decretos. Quiero decir, la mayoría de la actividad normativa que va a intentar el gobierno no va a ser una actividad legislativa que tenga como punto de origen el Congreso de los Diputados. Entre las reformas normativas que quiere el gobierno sacar adelante está la ley de enjuiciamiento criminal, y ha sido muy significativo que en la rueda de prensa, cuando se le ha preguntado al ministro de Bolaños, el ministro de todo, en qué sentido se quiere cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, no haya querido concretarlo.
está en una fase muy inicial de trabajo. El objetivo es claro, es adecuar las normas de enjuiciamiento criminal a siglo XXI. Una vez que conozcamos... Recordemos que le ofreció Sánchez a Junts una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para que se pusiera tope a las investigaciones de los jueces de instrucción, para que así la amnistía pudiera beneficiar a más. Pero lo llamativo, insisto, es que el ministro hoy no nos ha querido contar si es esto lo que quieren cambiar en la ley de enjuiciamiento criminal. Es lo primero que quería contarte. Hay más cosas. Todo apunta a un fallo del fluido eléctrico en el carguero como causa del accidente que ha provocado el derrumbe del puente de Baltimore. El barco emitió una señal de socorro que permitió cerrar el puente y evitar que más vehículos cayeran al río. Juan Fierro, ¿qué más sabemos hasta ahora? Las autoridades del estado de Maryland y de la ciudad de Baltimore acaban de ofrecer los últimos datos de este accidente. 6 personas siguen desaparecidas, otras 2 han podido ser rescatadas con vida, una ilesa y otra en estado grave. Estas 8 personas formaban parte de un equipo de mantenimiento que trabajaba tapando baches en el asfalto del puente. El gobernador de Maryland, Wes Moore, confirmaba que el buque comunicó un fallo en el suministro eléctrico y emitió una señal de alarma que provocó el cierre del puente. Muchos de los vehículos pudieron ser detenidos antes de entrar en el puente, decía el gobernador, lo que salvó muchas vidas. Los responsables de las operaciones de rescate han confirmado, por otra parte, que no hay personas atrapadas en los vehículos que sí cayeron al mar. El presunto yihadista detenido en Barcelona mantenía relación con integrantes del Daesh de Jorasán, el ISIS-K, el grupo responsable del atentado en una sala de conciertos de Moscú. Tenía además importantes conexiones con otros grupos terroristas asentados en Asia, Europa y Norteamérica. Juan Baño. Este joven de origen marroquí, pero afincado en España hace años, ha sido detenido por la Guardia Civil después de mantener múltiples relaciones internacionales, entre otros con la célula que pretendía atentar el año pasado en Suecia, incluso, según nos confirman fuentes antiterroristas en la Benemérita, con elementos asociados a Estado Islámico en el Jorasán, la misma facción de Daesh que reivindica la matanza de Moscú. Además, el detenido mostraba una actividad muy intensa en las redes con la difusión de actividades terroristas llevadas a cabo en distintos escenarios, también de material idóneo para la fabricación de explosivos. Se han podido constatar sus contactos con elementos de la yihad en diferentes continentes para proporcionar formación y capacitación terrorista, no solo en Suecia, también en Canadá. El detenido ha sido ya enviado a prisión por el juez de la Audiencia Nacional. En la operación han participado el CNI o los servicios de seguridad de Suecia, Francia o la propia Europol. Una cosechadora de niebla, ese es el proyecto que están desarrollando un grupo de investigadores canarios para combatir la sequía. Porque a pesar de que ahora mismo llueve en casi toda España, la sequía es uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos. Tendría que llover mucho durante mucho tiempo para solventar la situación actual que viven algunas zonas, sobre todo de Cataluña y de Andalucía. La cosechadora de niebla de la que te hablamos consigue acumular agua aprovechando la condensación, lo ha explicado en Mediodía COPE Gustavo Viera, coordinador del proyecto. El sistema es muy sencillo. La niebla está compuesta por microgotas de agua. El viento lo que hace es arrastrar estas microgotas. Y nuestro sistema hace como lo hacen los árboles. Es un obstáculo que se encuentra el viento y entonces impacta esas microgotas de agua contra nuestra estructura, van acumulándose y ya por gravedad, cuando tienen cierto tamaño, van cayendo. Y simplemente una bandeja de recogida de agua y a partir de ahí una conexión para depositarla y usarla para lo que se quiera. Esta noche España recibe a Brasil en el Santiago Bernabéu. Raúl Liñares. Es un amistoso contra el racismo. Todos los focos están puestos en Vinicius por su rueda de prensa de ayer. El partido comienza a las 9:30 de la noche, desde las 9 en tiempo de juego con Paco González. Y será el último partido de España antes de conocer la convocatoria de la selección para la Eurocopa. Y está reunida la Junta Directiva del Barcelona. ¿Cuál es la última hora, Víctor Navarro? Desde las 12 del mediodía está reunida la directiva del Barça en las oficinas del Camp Nou con un tema importante sobre la mesa, la camiseta del FC Barcelona
Barcelona para la próxima temporada. Falta de 2 meses para anunciarla. Todavía no se sabe quién vestirá al Barça en el 125 aniversario de fundación del club. Si será Nike, con quien tienen contrato, si romperán con la marca americana y firmarán con Puma, o si por primera vez en su historia el Barça se fabricará y se producirá su propia camiseta. Hoy también juega la Sub-21 a las 7. Recibe a Bélgica en Almería en un partido de clasificación para el Europeo 2025. Más noticias: Dani Parejo ha renovado por 2 temporadas con el Villarreal. Melero ha sido sancionado con 4 partidos por sus palabras al término del Real Madrid-Almería. Y en tenis, esta madrugada, Carlos Alcaraz se mide a Musetti buscando un puesto en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami. Un minuto para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8 grados ahora mismo con cielos un poco nubosos en Cibeles. Durante esta tarde y para mañana se esperan chubascos con máximas de 12 grados. En tráfico, retenciones en la salida de Madrid, en la A3 en Rivas, la A4 en Getafe y Pinto, la A42 en Getafe, Fuenlabrada y Parla y la A5 en Navalcarnero. Y otra retención en la M40 en Coslada, dirección A3. Y el gasto turístico en la comunidad en 2023 superó en un 24% al de 2019, el último año prepandemia. Ha aumentado en mayor medida que el número de visitantes, cuyo incremento fue del 5%. Esto se explica porque ha habido un mayor consumo y las estancias han sido más largas. Las previsiones para esta Semana Santa son muy buenas. Podríamos superar incluso los datos del año pasado. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Muchos cofrades están a estas horas pendientes del cielo para ver si sacan o no sacan sus pasos. Pero las cofradías no solo son una realidad de Semana Santa. Las cofradías, las hermandades, no solo sacan procesiones a la calle. En España hay 8.300 hermandades que tienen otro tipo de actividades. Tienen, por ejemplo, actividades de caridad, de comedores sociales, de ayuda a entidades de servicio social. Te doy un dato. Solo en 2023, las hermandades de Sevilla destinaron más de 5 millones de euros a la caridad. Por eso, en los próximos minutos vamos a acercarnos hasta algunas de estas hermandades para conocer, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen además de hacer estación de penitencia, además de procesionar durante la Semana Santa? Saludo, como cada martes y jueves aquí en La Tarde de COPE, a Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues vamos a conocer, Lorenzo, cosas que quizá no son primera página de los periódicos, pero forman parte de esa sociedad civil, de esas redes de solidaridad que no dependen del Estado y que tan importantes son y tan importantes, digamos, para que en momentos de dificultad o de crisis esto no estalle, por ejemplo. Sí, bueno, siempre se dice, ¿no?, que en España el tejido asociativo es un poco más endeble que en los países de nuestro entorno. En los países de Europa, fundamentalmente, existe una actividad asociativa por la que los propios ciudadanos se organizan para, bueno, pues para afrontar necesidades o llevar adelante causas que la sociedad considera importantes sin necesidad de que sean los políticos los que tomen las decisiones, ¿no? En este sentido es curioso, bueno, pues como unas cofradías originalmente religiosas pueden contribuir, ¿no?, a paliar esta cierta insuficiencia de músculo asociativo en la sociedad española, y además me parece una saludable manera, ¿no?, de organizar las energías y los esfuerzos de todas las personas que se agrupan en torno a las cofradías de Semana Santa. Y hay otra idea que a mí también me sugiere esta realidad, ¿no?, que es que también, las cofradías de Semana Santa, la Semana Santa como fenómeno,
es algo que tiene una visibilidad, que tiene una repercusión en nuestra sociedad, que también tiene una presencia y, por tanto, también se beneficia de una notoriedad que conlleva el uso de la vía pública, etcétera. Ese papel central en la sociedad española creo que es un buen ejemplo para otras actividades que también podrían participar de estas características y que no sé si son tan solidarias, ¿no? Es decir, creo que cuando uno tiene una visibilidad, cuando uno tiene una cierta centralidad en el espacio social, también contrae una cierta responsabilidad de devolver algo, ¿no? Porque esa notoriedad y esa importancia se la da precisamente esa sociedad en la que se instala, ¿no? Pienso en las grandes entidades deportivas, ¿no? Que sé que tienen fundaciones y demás, pero no sé si, por ejemplo, los esfuerzos que hacen son proporcionales a sus recursos. Vamos a darnos una vuelta por alguna de esas cofradías. Emilio Llamas es mayordomo, presidente de la Real y muy ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia. Emilio, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vuestra cofradía, ¿qué actividad de solidaridad, de caridad mantiene a lo largo del año? Nosotros tenemos un fin primordial, que es tributar el mayor culto a nuestro Padre Jesús, a nuestro titular, pero no cabe duda que como consecuencia de nuestros valores cristianos promovemos el avance de la justicia social y es un fin fundamental de esta cofradía procurar en el desarrollo de su piadosa misión la caridad con los más pobres y necesitados. Y lo hacemos a lo largo de todo el año, especialmente en diferentes campañas, pero sobre todo la más destacada sería en la que hacemos en Navidad. Todo el mundo está más sensible, más concienciado con esta labor social que es ayudar a los que más lo necesitan. Y bueno, pues es un éxito normalmente cuando hacemos una llamada a este tipo de ayudas, solemos colaborar. Es cierto que lo más visible son nuestras procesiones, quizás lo que más se conoce, pero entre nuestros fines principales, primordiales, está la obra de caridad, promover el avance de esa justicia social. Emilio, quédate con nosotros. Os saludamos a Inmaculada Ruiz, que es hermana mayor de la cofradía de nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Caridad de Cádiz. Inmaculada, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vosotros también tenéis campañas de Navidad, tenéis una campaña a lo largo del año para atender a los que están más necesitados. Bueno, nosotros tenemos en lo que es la archicofradía, la Bolsa de Caridad y Asistencial Virgen del Pilar, que a lo largo del año atiende diferentes necesidades. A los hermanos y feligreses de la zona, pues los atiende con cuestiones puntuales que normalmente suelen ser alimentos, suministro eléctrico, suministro de agua, alquileres, cosas así puntuales. Y luego tenemos una labor también asistencial, donde realizamos visitas a las residencias de mayores, les acercamos a nuestros pequeños de la hermandad para que les den un poquito de vida. A otras veces organizamos salidas con ellos a nuestra parroquia para acercarlos a nuestros titulares, y a lo largo del año se organizan diferentes campañas en colaboración siempre con la Cáritas parroquial, de diferentes tipos de productos. En algunas ocasiones es material escolar, otras veces desayunos para los pequeños, sobre todo en la época estival, donde no están tan cubiertas las necesidades de los niños por los comedores escolares. También hacemos productos de higiene personal y del hogar, que tampoco es uno de los productos que más suministren los bancos de alimentos, juguetes en Navidad, un poco todo. Y sí, en septiembre tenemos el Galardón de la Caridad, que es un galardón reconocido desde hace más de 30 años en nuestra institución, que siempre reconoce la labor que hace alguna persona, asociación o entidad de nuestra localidad o de la provincia que se caracterice por un fin solidario. Inmaculada, nos decía Emilio que esta solidaridad, esta justicia social no es algo accesorio en su cofradía. ¿En la vuestra es lo mismo? Evidentemente, para nosotros, para las hermandades, lo que es la parte caritativa, asistencial y de justicia social, como él se refiere, no puede ser algo accesorio, tiene que ir intrínseco en lo que es el día a día de la hermandad. Si bien las hermandades tenemos un fin primordial, que es el rendirle culto externo e interno a nuestras imágenes titulares, a nuestros sagrados titulares, sí que la labor asistencial y caritativa tiene que ir de la mano de eso como fieles creyentes y cristianos que somos. Óscar Gómez es hermano, quédate también con nosotros, por favor, Inmaculada. Óscar Gómez es hermano y encargado de la coordinación de la labor social de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio de León. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes. ¿Vuestra cofradía qué dimensión social tiene?
Bueno, nuestra cofradía, reseño primero que es heredera de lo que durante siglos hizo la Orden Franciscana Seglar y la Pía Unión San Antonio. Organizaciones que venidas a menos, pues se fundó esta cofradía para echar una mano en ese vacío que era la de dar de comer a la gente pobre de León, atender a gente pobre refugiada que no tiene alimento, y atender también la pobreza infantil, que tiene varias variantes: la educativa, los juguetes y la propia alimentación, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacéis? ¿Tenéis comedores? No, nosotros aportamos a las familias alimentos e incluso a veces pagos de facturas no pagadas en bancos, por falta de... Y lo hacemos todos los meses. ¿Y esto cómo lo tenéis? Todo el año. ¿Cómo sabéis qué familias le hacen falta? ¿Qué relación tenéis con ellas, Óscar? Hay una trabajadora social, una hermana, la llamo hermana porque está dentro de la obra social franciscana, que es de esta organización Pía Unión San Antonio, de Padua. Entonces ella pues recoge papeles y pues hace digamos como un filtro, ¿no? Es decir, ella es la que analiza las necesidades reales de esta gente, ¿no? Y luego pues es también la que se encarga de relacionarse con otras entidades como son Cáritas, como es la Ozanam, que atiende la población infantil, San Juan de Dios y la organización de Diaconía, que se dedica a atender refugiados y solicitantes de asilo. Emilio, diría la gente que en realidad vosotros lo que hacéis es tapar los agujeros de una mala política. Es decir, que si la política estuviese bien hecha, pues no haría falta que las cofradías tuvierais que dedicar tiempo y esfuerzo a la caridad. ¿Tú crees que es así, Emilio? Pues probablemente sí. Si el mundo fuera perfecto no habrían pobres, ¿verdad? Pero ya desde hace siglos y siglos, pues... tristemente pues hay unas necesidades y hay personas que viven en indigencia y acaban en la calle y en fin, por distintas circunstancias familiares, personales, sociales, etcétera, pero la ayuda siempre va a venir bien, siempre va a venir bien. Y luego otro de los grandes males, nuestra hermana de Cádiz lo ha nombrado, ¿no? La visita a los ancianos, por ejemplo. No solo hablamos a veces de los pobres y marginados que están por la calle, a veces esos ancianos que están en la soledad de sus residencias, también nosotros, como ellos, lo ha dicho anteriormente, también los visitamos y va al grupo joven y va a la sección de bocinas y tambores y pasamos con ellos alguna jornada y les llevamos caramelos y estampas y revistas, y para ellos ya no es el día, hacer felices a esas personas ese día, que tienen una rutina pues no siempre tan alegre como la calle, ¿no? Y ir nosotros con la alegría de los jóvenes y de la música y de las cosas, pues realmente los hacemos felices, no solo ese día, sino muchos días después, que se acuerdan de cada uno de estas visitas. Que no es solo a lo mejor dar un plato de comida, sino también afrontar una cosa como la soledad. Yo no sé, Inmaculada, si tú personalmente tienes experiencia, porque eras tú la que nos decía nomás lo de las visitas a los ancianos, si tú has tenido a lo largo de tu vida de hermana de la cofradía ocasión de esto, de ver lo que significa visitar a personas que no tienen compañía. Yo he tenido la suerte de criarme en colegios de las hijas de la caridad, y entonces eso lo teníamos como muy, muy arraigado, y he tenido la suerte de poder trasladarlo a mi archicofradía. Nosotros tenemos vinculación con diferentes comedores sociales y residencias de ancianos, pero en los últimos años sí mantenemos una vinculación más estrecha con la residencia de mayores Fragela, que está en la ciudad de Cádiz, concretamente en la Plaza de Falla, y con ellos organizamos unas actividades a lo largo de todo el año que, como bien decía nuestro compañero ahora mismo, les sirven no solo de ayuda para ese día, sino para otros muchos días en el año, en el tiempo de la pandemia, donde esas visitas eran imposibles realizarlas y cualquier otra actividad que ellos hacían estaban todas suprimidas. Nosotros quisimos que la Archicofradía del Pilar, la titular letífica es la Virgen del Pilar. Tenemos una pequeña imagen divina enfermera que hace muchísimos años se utilizaba para visitar a los enfermos y acompañarles durante su enfermedad. Quisimos trasladar esa pequeña imagen hasta la capilla que tiene la Casa Fragela, la Fundación Fragela allí en la residencia de mayores, y una vez que pasó la pandemia, pues ellos nos han pedido que no nos la lleváramos. Y entonces sí que esas estampas, esas imágenes, esas charlas de los niños pequeños, esos caramelos que decían antes, pues les sirven a ellos para hacer muchas actividades. El galardón de la caridad que tiene nuestra cofradía hace un par de años fue para ellos,
y la dotación económica, pues, para organizar actividades culturales y lúdicas con esos mayores que pasan muchas horas en soledad. Óscar, te planteo lo mismo que le decía Emilio, ¿no? O sea, habrá quien diga, bueno, pues es que esto de la caridad, en realidad, pues es que es una cosa asistencial que no tiene más valor. Es decir, lo que hay que hacer es desarrollar buenas estructuras sociales. Es decir, la caridad no es pues muy necesaria, más bien sería un adorno. Hay quien lo critica así. ¿Tú qué experiencia tienes, Óscar? Pues nosotros en la cofradía, como compromiso cristiano, porque esto es un compromiso cristiano, nos definimos como crucíferos, portadores de cruz. Si estamos hablando de religión, tenemos que apostar por el hecho de la resurrección, tenemos que apostar porque no hay nada imposible y hay que dar caminos. Nos tenemos que abstraer por completo de la política. La política ha mejorado con respecto a hace muchos años, ha mejorado, pero la economía no ha mejorado, la economía no mira para todos. Entonces, somos partidarios de analizar se analiza la situación es la que es, pero seguramente si estuviésemos hablando de política dirían, es que sois utópicos, pero no somos utópicos porque hay mucha esperanza. Y tarde o temprano tenemos que tener en cuenta que se ha de conseguir. Emilio, Inmaculada, Óscar, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos esta otra cara de las cofradías no tan conocida. Gracias a los tres. Muchas gracias a ti. Lorenzo, pues hemos escuchado 3 ejemplos de lo que supone este tejido social de que hablábamos antes. Sí, y es verdad, como tú decías, que una primera quizá observación que puede surgir es si es necesaria a estas alturas esta labor, es porque nuestras estructuras que deberían funcionar para socorrer a las personas que tienen necesidades no están funcionando, ¿no? Y podría pensarse también, bueno, pues esto es un alivio nimio de esas necesidades, pero incluso aunque todo funcionara bien, ¿no? Incluso aunque no solo la política, sino también, como se comentaba hace un momento, la economía tuviera una organización un poco más pendiente de atender las necesidades básicas de todos y no más centrada en otras cosas, incluso en ese caso siempre habría algo que hacer, siempre habría algo, aunque fuera eso que también comentaban de acompañar a una persona que está sola, que puede tener cubiertas sus necesidades materiales, pero no las necesidades espirituales de compañía humana, ¿no? Siempre se puede hacer algo. Por tanto, que quien tiene una organización con asociados, con ese músculo asociativo, lo dedique a ayudar a los demás, nunca sobrará. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros. Buenas tardes. A ti, Fernando. Hasta luego. Pues se está comentando mucho que la princesa Leonor ha heredado el primer coche que tuvo su padre, un SEAT de color dorado, ¿eh? Y eso nos ha dado pie, el pretexto. ¿A ti te gusta? Buenas tardes, Rosa Rosado. Hola, Fernando, buenas tardes, gente. ¿Has visto la foto del coche que ha heredado la princesa? Sí. Mira, lo mejor que le puede pasar... ¿Qué modelo es? Yo no es un SEAT, es un SEAT de color dorado, tal cual, que lo mejor que le puede pasar a Leonor es que no funcione. Y mira que yo soy de brilli, pero ¿dónde vas con eso? ¿De brilli qué es eso? Pues sí que me gusta el color dorado, pero no en un coche, entiéndeme. Bueno, coche de color oro, ¿dónde va a parar esto? Lo habrá mantenido bien el rey, y está bien, hombre, que la muchacha que va a heredar el trono tenga costumbres austeras. ¿Tú crees que puede ir por la vida con un SEAT de color dorado? A ti lo que no te gusta es el color. ¿O qué? Hombre, a mí el SEAT me parece un mítico, ¿no? Hombre, un pues coche dorado, mítico. Pues sí, The Crown, la corona. Es un rojo, un blanco, claro, un negro. La corona de qué va a ser, pues de oro, claro. Ya, pero el coche yo no lo veo, amarillo, pues eso. Yo no lo veo, Fernando. Yo hay cosas que no veo. Este asunto en realidad es un pretexto para que nos cuentes qué heredaste, qué recibiste, que en buena hora. Bueno, que te gustó o que no, porque hay cosas de valor que te hacen ilusión. Sí, pero... Claro. Hay primeros coches y uno hereda un coche de su padre, o la moto, la bici, pues... Este cuadro va a ser para ti. Llévatelo ya porque quiero que tú lo tengas. Te lo llevas a casa y el cuadro... ¿Y esto dónde lo pongo yo?
si esto es horrible, ¿qué hago yo con este cuadro, no? Sí. De eso también hay mucho. Dice, estas que fueron mis primeras tijeras en párvulos, te las doy a ti en grande. En párvulos. ¿Y qué haces tú con la tijera? Bueno, historias de herencias, útiles o no. Que nos gustan o no. Por ejemplo, vamos a conocer la historia de esta mecedora. A ver. Hola, gente. Yo tengo una mecedora que heredé de mi abuela, una mecedora muy bonita de caoba, que cuando yo la heredé, cuando estuvimos haciendo el reparto, toda la familia, pues lo típico, ¡ay, qué suerte que te ha tocado a ti, qué coraje, a mí no me ha tocado! Y cuando a mí me tocó la mecedora, nadie dijo nada. Bueno, nadie o la mayoría se quedaron callados. Y es que yo no me acordaba que esa mecedora fue donde murió mi abuela. Y ya lo pude entender, porque más de uno no la quería tener en su casa, pero yo la sigo teniendo en casa, es preciosa y yo estoy encantada. Pues claro que sí, hombre. Pues sí, pues eso digo yo. Si la mecedora es bonita y es de tu abuela... Claro, hombre. Fíjate. Bueno, ¿más herencias tienes por ahí? Hablando de coches heredados, aquí va la historia de Rubén. Buenas tardes, gente. Pues yo con 18 añitos heredé el Corsa de mi abuelo, que no lo utilizaba ya y bueno, pues me lo dejó a mí y bueno, pues estuve con él pues un montón de años hasta que un día me voy a Madrid, me dicen que me lo han abierto, me bajo corriendo a ver qué le pasa, veo que está el radiocassette, que está todo y digo, pero me falta algo. Miro hacia atrás y digo, el volante. Mira, me lo habían arrancado. Y ahí ya el pobre murió. Le habían arrancado el volante. El volante al Corsa, qué mal final tuvo el pobre Corsa. 607150602, herencias que te hicieron ilusión o no. Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE, estar informado. Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas. Al caer la tarde, Expósito. Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta. Ellos quieren hacer dinero, por supuesto, ese es su principal objetivo. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito. Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano. Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta tan bien como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Oh, la primavera. Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa. Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire. Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador principal Total Energies. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin. Los fines de semana en la radio. Un poquito de agua, por favor. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Vamos la guitarra. Mírala. Ahí está. Se acabó. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Hoy es martes santo, ha habido Consejo de Ministros y el ministro de todo, el ministro Bolaños, ha respondido a lo que en las últimas horas ha sostenido Esquerra. Marta Rovira, fugada de la justicia, nos contó ayer que está negociando con el gobierno la celebración de un referéndum para la independencia de Cataluña. Cuando se le ha preguntado a Bolaños sobre esta cuestión, ha respondido así. Estamos en campaña electoral en Cataluña y, por tanto, vamos a escuchar muchas cosas. Algunas que no son ciertas, como esta por la que usted me pregunta. Ana Martín, buenas tardes. Hola, Fernando, buenas tardes. Has seguido la rueda de prensa del Consejo de Ministros. ¿Esto que acabamos de escuchar es una negativa categórica o eso de que como estamos en campaña electoral y por tanto vamos a escuchar muchas cosas, es una forma de no negar claramente la negociación sobre el referéndum? Bueno, yo creo, Fernando, que el gobierno está remando a favor de la campaña de Illa y por eso desde el domingo, tanto el gobierno como el PSOE como el PSC no hacen más que negar que exista conversaciones en torno a un referéndum con Esquerra, que por otra parte en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña ya se habla de estudiar fórmulas para que la ciudadanía catalana valide los acuerdos que se puedan alcanzar en el futuro. En fin, ya se habla de algún tipo de consulta, no en términos de referéndum, pero sí de alguna votación. Lo que pasa es que en este momento, pues el Partido Socialista de Cataluña de Salvador Illa lo que quiere es amarrar el voto constitucionalista. Quiere atraer también a los exvotantes de Ciudadanos, quiere hacerse con ese botín electoral, puesto que las encuestas dan 0 diputados a Ciudadanos, si acaso 1 por Barcelona. Y entonces ahora todo lo que sea ese ruido independentista, por así decirlo, le va mal. Y en ese marco está también el hecho de que el gobierno, más de un mes después, haya decidido recurrir un acuerdo de la mesa del Parlamento para tramitar una iniciativa legislativa popular que pide declarar la independencia en Cataluña. Es decir, todo, Fernando, lo que suceda de aquí hasta las elecciones del 12 de mayo debemos verlo bajo ese prisma, y que es el prisma de una campaña electoral en la que se dirimen dos modelos, el del PSC y el del independentismo puro y duro. También en esa rueda de prensa se ha presentado el plan normativo, el plan de lo que quiere aprobar el gobierno, que no tiene una mayoría consolidada en el Congreso de los Diputados. Y dentro de las normas que quiere sacar adelante y dentro de los cambios normativos está el cambio de la ley de enjuiciamiento criminal. Esto, recordemos que se comentó en su momento cuando Junts no aceptaba la ley de amnistía, pues una de las ofertas que puso encima de la mesa Sánchez fue una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal de modo y manera que se limitara el tiempo de investigación, el tiempo de instrucción por parte de los jueces. Se le ha preguntado a Bolaños si la ley de enjuiciamiento criminal se va a modificar o se quiere modificar en esa dirección y no ha respondido.
Este recurso va en esa línea, contra cualquier tramitación de ley que sea divisiva, que fracture la sociedad, que genere tensión, que genere una fractura social y política. Esta era la declaración de Bolaños sobre lo que tú decías antes, Ana, sobre el recurso. Y ya digo que ha insistido en la cuestión de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal sin concretar cuál es. Está en una fase muy inicial de trabajo. El objetivo es claro, es adecuar las normas de enjuiciamiento criminal al siglo XXI. Una vez que conozcamos... ¿Por qué, Ana, no ha querido Bolaños decirnos qué reforma quieren hacer de la ley de enjuiciamiento criminal? Ay, qué buena pregunta, Fernando, porque hasta por 2 veces lo ha ocultado. De todas maneras, hay que retrotraerse un poco más. Sí. Hay que retrotraerse a noviembre de 2020, que es cuando el Ministerio de Justicia llevó un anteproyecto para esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal al Consejo de Ministros. El Gobierno incluso llegó a pedir algunos informes a los órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal y algún otro. Pero durante más de 3 años la ha dejado ahí aparcada. No se ha vuelto a saber nada de esa reforma o de esa nueva ley de enjuiciamiento criminal hasta que, pues como dices, hace unas semanas, cuando estábamos en esa segunda fase de la negociación entre el Partido Socialista y Junts por la ley de amnistía, Sánchez pues nos vino con estas de alguna manera, a cambio de que Junts aceptara, pues poder reformarla para que los jueces no puedan prorrogar las instrucciones judiciales más allá de 12 meses si no lo solicita la Fiscalía, que todos además en este punto sabemos de quién depende orgánicamente la Fiscalía. Yo no sé por qué no ha querido aclararlo, ni en ON, ni luego tampoco en conversación informal con los periodistas, pero sí me escama un poco el momento elegido, porque una vez que Junts, por otros motivos, aceptó la ley de amnistía, este asunto de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal quedó totalmente aparcado otra vez, y ahora de repente, en plena instrucción en la Audiencia Nacional del caso PSOE, pues nos salen con que este año se va a aprobar una reforma y además no nos dicen en qué términos. Lo único que nos ha aclarado el ministro de Justicia y de todo lo demás, como tú dices, es que es para adaptarla al siglo XXI, porque es una norma, es verdad. Es una norma de 1882, si mal no recuerdo, pero que evidentemente ha sufrido modificaciones de entonces. Él dice, es una norma del siglo XIX, claro, pero hasta llegar aquí no se ha mantenido absolutamente inmóvil. Y veremos, porque de todas maneras, en todo lo que giran, lo que está recogido en ese plan anual normativo, del que hoy solo nos han esbozado los grandes rasgos, porque no tenemos todavía el plan en la mano, pero todo, como digo, hay que cogerlo con alfileres, porque recordemos que el Gobierno tiene 148 escaños y la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados son 176, entonces gobierna bastantes escaños por encima de sus posibilidades. En ese plan anual, ya se nos ha dicho hoy que va a haber, se va a legislar mucho a base de reales decretos. Los reales decretos, para que la gente lo sepa, tienen rango de reglamento y por tanto los aprueba el Consejo de Ministros y no tiene que convalidarlos el Congreso. El Gobierno se los guisa y se los come, por así decirlo. Y veremos, pero si no han sido capaces ni siquiera de presentar unos presupuestos porque decían que no se los iban a aprobar estando en un ambiente de campaña electoral en Cataluña, pues yo tengo muy pocas expectativas puestas en lo que vaya a ser la producción legislativa de esta legislatura, porque el Gobierno no tiene números. Está claro y, es un ejercicio de voluntarismo lo que han hecho hoy. Oye, vamos a ver, ha quedado confirmado Alberto Fernández como candidato del Partido Popular en las elecciones catalanas. Estuvimos charlando con él hace algunos días aquí en la tarde de COPE. Yo la verdad es que no he oído nunca a Feijóo decir que se abra la posibilidad de los indultos. De verdad, y he hablado muchísimas veces con él de esta cuestión. Bueno, él se lo dijo a los periodistas y no lo negó después. Yo la verdad es que no comento off the records y rumores. Bueno, pues esa era la respuesta que me daba Ana, Alejandro Fernández, quiero decir, cuando le preguntaba yo por lo que Feijóo había dicho sobre los indultos. Ha habido diferencias entre Alejandro Fernández y Feijóo,
por ejemplo, cuando Feijóo habla de el encaje de Cataluña en el conjunto de España, pues Alejandro Fernández ha manifestado, bueno, pues él no está cómodo con esa forma que tiene Feijóo de hablar en algunas ocasiones. Alejandro Fernández es candidato porque no queda más remedio, porque Feijóo no tiene más tiempo. Si hubiera tenido más tiempo, hubiera puesto otro candidato. Hombre, la renovación en el PP catalán, Feijóo la tenía en mente desde que llegó a la presidencia del Partido Popular. Tiempo ha tenido, hay que decirlo. Y entonces lo que no es normal es que si quería haberla hecho, de repente el adelanto electoral en Cataluña le pille con los deberes por hacer. Yo creo que aquí el debate de fondo es que había que elegir entre dos modelos de PP catalán, por así decirlo, el de una línea dura contra el independentismo y una línea pues un poco más, no quiero llamarla condescendiente, pero sí más blanda, por así decirlo. Alejandro Fernández representa la línea dura, de choque frontal contra el independentismo. Para lo otro, pues seguramente ya está el PSC de Salvador Illa. Y entonces es verdad que se tantearon algunos otros candidatos pues un poco más en esa línea blanda, como puede ser el portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, o como puede ser la actual portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, pero yo creo que al final es verdad que Feijóo y la gente de su dirección ha hablado pues con los dirigentes del PP catalán para no dejarlos al margen de la decisión, aunque la decisión final fuera suya, y que han convenido que teniendo ya la precampaña echada encima, Alejandro es una persona que se ha trabajado durante todos estos años la oposición a Esquerra Republicana y la oposición a Puigdemont, pues que ya a estas alturas iba a ser más el roto que pudieran hacer cambiándolo que dejándolo. Ahora bien, le han hecho saber que si es candidato es gracias a Feijóo. Lo que quiero decir es que va a estar muy monitorizado por parte de la Dirección Nacional del partido. No va a ser un candidato con las manos libres. Y yo creo que al final eso es lo que han pactado en última instancia. Gracias, Ana, por tu análisis. Gracias, Fernando. Tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha participado en un ensayo clínico internacional que ha permitido la aprobación en Estados Unidos del primer fármaco para el hígado graso avanzado, una enfermedad que puede provocar que éste deje de funcionar correctamente. Según los resultados preliminares del estudio, el nuevo fármaco reduce la presencia de grasa, la inflamación, el daño celular y la fibrosis en el hígado. Y es que hasta ahora no existía ningún tratamiento farmacológico aprobado para esta patología, más allá de las intervenciones para inducir una pérdida de peso y el ejercicio físico. Eso sí, de momento está previsto que el ensayo continúe hasta que los pacientes hayan recibido el tratamiento durante 4 años y medio y así poder estudiar su evolución. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. El juez Pedraz decidió bloquear a Telegram por la denuncia presentada por varios medios que acusaban a esta red social de compartir contenidos que estaban marcados o que tenían derechos de autor. Bueno, los contenidos es que normalmente tienen derechos de autor. El juez Pedraz ha tenido que admitir que esa decisión de bloquear Telegram por difundir contenidos con derecho de autor era una decisión excesiva y desproporcionada. Ha considerado Pedraz que la suspensión supondría un claro perjuicio a los millones de usuarios. ¿Puede un juez bloquear una red social? El abogado experto en derecho digital Borja Atsuara explica que el juez no acusa a Telegram, sino que le pide identificar a las personas físicas que estaban cometiendo delitos en sus canales. El juez Pedraz les mandó
una comisión rogatoria judicial internacional a las Islas Vírgenes en julio del año pasado y no han contestado en un año, ¿no? Bueno, algo menos de un año. Entonces ya lo que ha querido decir es, mira, si tú prestas servicios en Europa, tienes que acatar las decisiones de las judiciales europeas. ¿Qué había producido el anuncio de Antena 3, Mediaset y Movistar? No denuncian tanto como medios de comunicación, sino como productoras que tienen derecho sobre un contenido premium, que su negocio es que la gente se suscriba, y entonces en Telegram algunos listos pues lo dan a cambio de un dinero mucho menor o gratis y les causan un perjuicio económico. Entonces solo por eso se denuncia, porque estamos en un procedimiento penal y para que sea un delito tiene que haber ánimo de lucro. ¿Qué se puede hacer cuando una red social está ofreciendo un contenido que tienes derecho de autor, pues de forma gratuita o cobrando menos que la plataforma que está distribuyendo ese contenido? Ángel Sopeña es experto en tecnología y CEO de Bluecell. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Se puede controlar la difusión de contenidos con derecho de autor por parte de redes sociales como Telegram? Bueno, realmente todo el contenido que hay en Internet, o por lo menos los canales oficiales, tienen un rastro. Entonces, la respuesta es sí. Las tecnológicas pueden saber que se está difundiendo un contenido y podrían bloquearlo. Ya. Y se le puede exigir a la tecnológica que, o sea, a Telegram, por ejemplo, se le puede exigir que bloquee ese contenido. Hay herramientas para hacerlo, porque otra cosa es la cuestión jurídica de si la reacción del juez ha sido excesiva o no. Pero hay fórmulas en este momento para exigirle a Telegram que no difunda contenidos que tienen derecho de autor. Claro, Telegram podría actuar de dos maneras, yo entiendo. Una sería localizar ese contenido que infringe los derechos de copyright, y otra, ir contra los usuarios que realmente se están lucrando con el contenido. Ajá. Porque una cosa es que yo utilizo un teléfono para cometer un delito y otra cosa es que eso se pueda saber qué estoy haciendo. En el caso de redes, sí se puede saber. Ya, sobre todo que hay gente que está ganando dinero porque está difundiendo en sus canales de Telegram ese contenido, ¿no? Claro, Telegram al final es una red que se utiliza, pero bueno, igual que cualquier otro soporte, sí, para el bien y para el mal, y lo que pasa es que Telegram es una empresa mucho más opaca que lo que puede ser su competencia WhatsApp. Ya. WhatsApp es de Meta, tiene oficina en España, sí, y Telegram al final, pues como ha dicho el abogado, está en las Islas Vírgenes, es muy opaca, nació ya un poco escapando a la censura de Rusia, entonces es considerada como el canal de mensajería más libre o donde menos control hay por parte de la operadora. Claro, eso tiene, digamos, unas utilidades si estás luchando contra una dictadura, pero también tiene otra vertiente, que es que el contenido es menos controlable y sobre todo es más difícil identificar a los responsables, ¿no? Claro, porque el problema que radica es que los que denuncian a Telegram pues sí, casi nunca obtienen respuesta. Si no tienes respuesta de un requerimiento judicial en un procedimiento penal, imagínate de un usuario o de una empresa que está denunciando que están utilizando sus contenidos o que, por ejemplo, están contactando para abrir cuentas de fútbol piratas, que también se utiliza Telegram. Ya, o sea, no te responden los responsables de la compañía. Ángel Sopeña, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues está todo el mundo comentando que la princesa Leonor ha heredado de su padre el rey un coche que a Rosa Rosado le gusta mucho porque es dorado, y eso nos ha servido como pretexto para preguntarte aquella herencia que tanta ilusión o no te hizo. ¿Qué nos cuentan los que han recibido coches dorados o otras cosas? Pues fíjate, hablando de coches, es que los coches de antes, claro, no son como los de ahora. Buenas tardes a la gente. Vamos a ver, yo estuve una temporada utilizando un coche que me dejó mi padre cuando saqué el carné, porque él ya no tenía las capacidades para desenvolverse bien. Segovia-Salamanca, 180 kilómetros, 2 horas y media.
Yo me conocía todas las gasolineras. Cada vez que cogía un camión, como me era imposible adelantarlo, me paraba a tomar una Coca-Cola. Todas las conocía. Eso sí, era siempre eso mejor que el autobús 180 kilómetros eran 7 horas. No digo nada. 180 kilómetros, 7 horas. Si es que en España a veces cuando te mueves entre capitales de provincia que están cerca, es peor que si tienes que cruzar España entera. Tú dime, qué barbaridad, 7 horas en autobús, 2 horas y pico en coche, qué barbaridad, 180 kilómetros, gracias a Dios. No dormía luego, claro, se había tomado 20 Coca-Cola en el viaje. Sufría cuando se estaba detrás de un camión, el pobrecito mío. Bueno, hay herencias que uno no se espera y de repente, pues fíjate que va el sobrino, y digo, el vecino en este caso, y te sorprende. Hola, gente, buenas tardes. Pues yo tengo una herencia un poco rara. Vivo en el campo, en Málaga, en la sierra, y mi vecino venía los fines de semana, tenía una gatita que adoptó a última hora o acogió y tal, y el pobre hombre pues se ha muerto. ¿Y qué ha pasado? Pues me ha tocado la herencia, la gatita. Pero en fin, me ha costado un montón y ya está la niña viviendo tranquilamente. Un beso para todos. Fíjate qué bien que bueno, pues oye, alguien que la cuide, claro, hombre. Que te regálate el vecino el gatito, Fernando. No la he visto yo muy entusiasmada a esta vecina con el gatito. Era gatita. Era una gatita, sí. No era gatita, no estaba muy entusiasmada, No la he visto yo tampoco. Este oyente sí, porque de los abuelos también se heredan cosas muy importantes para nosotros. Buenas tardes, gente. Pues yo heredé una cosa de mi abuelo, que la verdad es que me hizo ilusión, porque fue el que me enseñó a cazar. Heredé su escopeta, la pradera, y todavía la tengo. Fíjate, la escopeta del abuelo. Y de la abuela también. Ya ves tú qué cosas. Hola, gente. Pues yo he heredado una cosa que me hizo tremendamente ilusión, que es el pintalabios de mi abuela. El último pintalabios que tuvo, ya muy gastado, quedaba poquito. Ella era muy presumida y entonces, pues, lógicamente los usaba. Y después de fallecer, una de mis primas me lo dio. Dijo que como yo soy la mayor, pues creía que no tenía que tener. De vez en cuando lo saco de mi joyero, me poso los labios en él y me llevan momentos maravillosos. Un beso. Bueno, hombre. Fíjate, al nieto la escopeta y a la nieta el pintalabios. Sí. Un pintalabios. Es curioso, Y lo guarda ahí con cariño y todo, ya gastado, casi gastado. Le recuerda a la abuela cada vez que lo abre. Qué cosas, qué recuerdos además. Es que las cosas a veces sirven para eso, para recordar a las personas. 607-150602. Herencias que te hicieron ilusión o no. Estás escuchando La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Barcelona a Valencia, con Iberdrola tienes más de 220 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor. Carglass cambia, Carglass repara. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas. Al caer la tarde, Expósito. Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta. Ellos quieren hacer dinero, por supuesto, ese es su principal objetivo. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito. Las 5 de la tarde.